Mi nombre es Norma Hernández, estoy en el grupo de mecánica de fluidos con el profesor Hildebrando. Estoy presentando mi actividad integradora del parcial 1, que básicamente es una hoja de cálculo que nos ayuda a calcular la diferencia de presión para un fluido que viaja hacia arriba o hacia abajo a través de una tubería y se está considerando las pérdidas por fricción. El usuario va a proporcionar los siguientes datos, que es caudal, la temperatura del fluido, el peso específico, en donde más abajo se muestran unas tablas. Es muy importante que la temperatura esté en grados centígrados, ya que el peso específico está en grados centígrados. Es importante recalcar que el peso específico está en kilonewtons, entonces hay que hacer las conversiones para pasarlo a newton sobre metro cúbico. Es muy sencillo, solo se multiplica el valor de los kilonewtons, que es 9.8 por 1000, y así obtenemos newtons sobre metros cúbicos. Después se pasa a lo que es la diferencia de alturas en la tubería, del punto 1 al punto 2. Después la longitud total de la tubería, que se va a caracterizar con la letra L, la viscosidad cinemática del fluido, el diámetro interior de la tubería y la rugosidad de la tubería. Vamos a utilizar unas cuantas fórmulas. Una de ellas es para calcular el área de la tubería, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Después tenemos la fórmula de la ecuación general de la energía con pérdidas, que es presión 1 sobre gamma más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G menos el factor, la pérdida, es igual a la presión 2 sobre gamma más Z2 más la velocidad 3 al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Pero como en este ejercicio nos lo pide cuando el fluido va hacia arriba y hacia abajo, la diferencia de presión queda de esta manera: gamma por Z1 menos Z2 menos el factor de menos el HL de la tubería más el HL de los codos, ya que también lo pide con accesorios y en este caso son codos estándar. En esta ecuación se eliminó lo que son las velocidades, ya que como no hay un cambio en el diámetro de la tubería, pues la velocidad se va a hacer 0 al momento de hacer la operación matemática. Y cuando el fluido va hacia abajo, la operación para la diferencia de presión queda como gamma, signo menos, por Z1 menos Z2, menos el HL de la tubería más el HL de los codos. Y es importante recalcar que cuando el fluido va hacia arriba, la diferencia de presión da negativa, y cuando el fluido va hacia abajo, la diferencia de presión da positiva. También vamos a utilizar la fórmula para calcular el número de Reynolds, la cual es velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. Este es un parámetro, ya que si el número de Reynolds da menor a 2000 es un flujo laminar y se puede utilizar esta hoja de cálculo. Pero si el número de Reynolds da mayor a 2000 es flujo turbulento y no se puede utilizar esta hoja de cálculo. Una vez que tenemos el flujo laminar, pues que es flujo laminar, vamos a sacar el factor de fricción, que es 64 sobre el número de Reynolds, que es exclusivamente para la tubería. Después pasamos a calcular la pérdida por fricción en la tubería, que es el factor de fricción por la longitud total de la tubería sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Y el factor y las pérdidas por fricción en accesorios se calcula con K,
que pues es un coeficiente por la velocidad al cuadrado sobre 2g. Y K se calcula como LE sobre D, que más abajo se muestran las tablas referente a cada tipo de accesorio. En este caso es de codos a 90 grados. También se puede utilizar con los codos estándar de 45 grados por el factor de fricción en accesorios. Vamos a pasar a lo que es el desarrollo de la hoja de cálculo. El usuario va a proporcionar la densidad, en este caso es a 26 grados centígrados y está con 10 conversiones con 10 unidades diferentes. Para el caudal es lo mismo, para la longitud igual, para el diámetro también son 10 unidades diferentes, para la diferencia de alturas igual, milímetros, metros, centímetros, etc. Para lo que es la rugosidad, que esa se obtiene de una tabla, en este caso se utilizó la rugosidad de la tubería de acero comercial, ya que pues es lo que se va a plantear en este problema. Y ahora vamos a ver cómo calcular los demás datos. Pasamos a lo que es el área, que es con la fórmula de pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Es muy importante no mezclar unidades. Por ejemplo, utilizar el diámetro en milímetros y si es, pues por ejemplo, para obtener el área en metros cuadrados, utilizar el diámetro en metros. Después de eso pasamos a calcular lo que es la velocidad a la cual viaja el fluido. Esta se calculó con ayuda de la fórmula de caudal es igual a la velocidad por el área. Despejamos lo que es velocidad y nos queda caudal sobre área. También aquí no se mezclaron unidades, es decir, se utilizaron milímetros con milímetros, metros con metros, etc. Y pues aquí están las 10 unidades diferentes las cuales se solicitan para la velocidad. Y como último dato está la viscosidad cinemática. La del agua a 26 grados centígrados es de 8.73 por 10 a la menos 7 y se hicieron las conversiones pertinentes. Después pasamos a calcular lo que es el número de Reynolds. El número de Reynolds se calcula la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Es importante mencionar que esta cantidad es adimensional, es decir, que no presenta unidades. Cuando el número de Reynolds es menor a 2000, es un flujo laminar y se puede resolver con esta hoja de cálculo. Pero si el número de Reynolds es mayor a 2000, es un flujo turbulento y esta hoja de cálculo no nos será útil. Como el número de Reynolds es menor a 2000, es un flujo laminar y sí podemos utilizar esta hoja de cálculo, así que proseguimos con los cálculos. Vamos a calcular el factor de fricción para la tubería con la fórmula de Darcy, que es 64 sobre el número de Reynolds. Después tenemos que calcular las pérdidas totales, que es las pérdidas de tubería más las pérdidas de los codos. En este caso vamos a calcular primero las pérdidas en la tubería, que se da por la ecuación de HL es igual al factor de fricción por la división de L sobre D por las velocidades al cuadrado. Y aquí se muestra el resultado, está en metros. Pero acá está una tablita en la cual se convirtieron y pues lo puedes convertir tú a las unidades que gustes y se te acomode. También se tiene que calcular el HL de los codos y este es un poco más complejo, pero también se muestran los cálculos.
Primeramente hay que calcular el factor de fricción cuando es en codos. Y la fórmula para calcularlo es, bueno, aquí se hizo por partes. Primeramente se multiplicó 3.7 por el diámetro sobre la rugosidad. A este se le sacó logaritmo natural y se elevó al cuadrado. Después se hizo la división de 0.0625 sobre todo lo que acompaña el logaritmo en base 10. Después hay que calcular el valor de K. El valor de K se obtiene multiplicando el LE sobre D del accesorio por el FT. Bueno, el factor del accesorio. Entonces tenemos que K es igual a este número por el factor de fricción en los codos. Una vez que obtenemos K, vamos a sacar lo que es las pérdidas en los codos. Entonces es la multiplicación de K, que como había dicho anteriormente, es un coeficiente por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces obtenemos las pérdidas en los codos en metros. También se realizó una tabla en la cual están pues con las conversiones necesarias para mostrarlo en milímetros, centímetros, etc. De este lado tenemos las pérdidas totales, que es la tubería más los codos, y pues se sumaron de las dos tablas anteriores, y aquí está también en todas las unidades que se piden, en este caso 10. Por último pasamos a calcular la diferencia de presiones. Primero lo haremos cuando el fluido va hacia arriba. Como había dicho anteriormente, tiene que dar esta diferencia como un número negativo, ya que pues es en otro sentido, el flujo pues va hacia arriba. Lo calculamos multiplicando el peso específico por lo que es la diferencia de las presiones, perdón, de las alturas, menos el HL total, y se hizo con cada una de las, pues sí, de los factores que tenemos de conversión. Y cuando es hacia abajo, la diferencia de presión es igual a lo que vendría siendo el peso específico acompañado de un signo menos por nuestras diferencias de alturas, que es Z2 menos Z1, menos el factor de fricción total. Y pues se hizo eso mismo con todas las conversiones necesarias. Y pues esto es todo por mi parte. Gracias.